Dios les bendiga. Es un día más para compartir los devocionales diariamente como se han estado haciendo en estos días anteriores. Hoy el Espíritu Santo nos da una palabra específica como siempre. Recuerden que estos devocionales son proféticos y evangelísticos. Proféticos, ¿por qué? Porque Dios habla a través de su palabra y de muchas formas y maneras. Él habla de muchas formas. Dios habla, pero también habla a través de su palabra. Amén. Y la palabra profética más segura es su palabra. Y evangelístico porque se comparte buenas noticias de parte del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos toca el pasaje de Juan capítulo 3, versículo 18. Y dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí nos habla este pasaje, este devocional de hoy. El devocional de hoy nos toca Juan capítulo 3, versículo 18, y dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nos damos cuenta que aquí el creer en Dios conlleva a la salvación. Creerle a Dios, creerle a Él en su palabra, vivir en obediencia, en santidad, nos conserva esa salvación, esa vida eterna que Él nos da. Dice: el que cree en Él no es condenado. O sea que si nosotros creemos a su palabra, creemos a lo que Él dice, creemos sus mandamientos, obedecemos su palabra, creemos en Él y le obedecemos, tenemos la seguridad de la salvación y la vida eterna. Lo que el Espíritu Santo hoy nos dice, nos va a hablar a través de su palabra, de este devocional diario que nos toca hoy, viernes. Es para honra y gloria de Jesús. Porque nos damos cuenta que esto es muy importante. Porque dice el devocional de hoy, el pasaje de hoy nos toca Juan capítulo 3, versículo 18. Y nos dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios, o sea, Jesucristo. Amén. Hoy en día se comparte el Evangelio de Cristo a las naciones, se comparte a la gente, se comparten a las familias el nombre de Jesús, la salvación de Jesús. Y mucha gente rechaza el nombre de Jesús. Mucha gente rechaza esa bendita vida eterna, esa bendición, esa salvación que el eterno Dios nos regala. Y eso, cuando hacemos ese rechazo de no recibir a Cristo y nacer de nuevo y vivir en santidad, y rechazamos a Cristo y rechazamos su palabra, rechazamos el Evangelio de Jesús, estamos al camino de la condenación eterna, porque el eterno Dios es salvación, es vida eterna, es luz, es todopoderoso. Pero cuando rechazamos a Cristo, cuando rechazamos, le fallamos, estamos condenados a ir al lago de fuego, al infierno. Hoy en día muchas iglesias no comparten del pecado, no comparten de la salvación, no comparten del infierno. No comparten eso que muchas veces la gente se espanta o dice o tiene temor acerca del infierno. Claro, la Biblia lo marca. Pero el Espíritu Santo a través de Jesucristo nos enseña que si nosotros creemos en Dios, le obedecemos a Dios y vivimos en santidad, no vamos a ser condenados. Vamos a tener vida eterna, vamos a tener salvación por la gracia de Jesucristo. Pero nosotros tenemos que tener una acción de fe, de obediencia, para conservar esa salvación de vida eterna. Por eso aquí, cuando dice este pasaje de Juan capítulo 3, versículo 18, dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nos está hablando que la gente que ya cree en Jesús vive en santidad, ya tiene esa gracia, esa bendición de la vida eterna, y se tiene que conservar viviendo en santidad para conservar esa salvación. Pero aquí lo que dice es cuando la gente rechaza a Jesús, cuando la gente rechaza a Cristo, tiene la condenación para ir al lago de fuego. Hoy debemos de tener ese amor, esa humildad, esa rendición ante Dios para recibir esa salvación, ese perdón del eterno Dios.
Muchas veces ponemos nuestro corazón duro y rechazamos el Evangelio de Cristo, rechazamos la salvación, rechazamos lo de Dios. Y es cuando esa persona tiene esa condenación en su alma, en su corazón. Por eso es muy importante tener esa salvación, esa vida eterna, pero nosotros tenemos que accionar para recibir a Cristo, creerle a Dios. La palabra de parte del Espíritu Santo hoy para tu familia, para ti, si tú vas en el bus, vas en tu auto, en tu trabajo, en tu carro, en la escuela, donde tú estés, es necesario que vengas a Cristo, es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que vivas en santidad, necesitas creer en Dios, creerle a Dios, porque creer en Dios todo el mundo, la mayoría de la gente, pero creerle a Dios, ¿por qué? Porque el eterno Dios es bueno. Y la Biblia dice que la palabra específica para ustedes es el amor de Dios, el perdón de Dios. Porque el eterno Dios es bueno. El eterno Dios es bueno y hoy aquí nos dice que si le creemos a Dios, estamos creyendo su palabra, pero tenemos que vivir en obediencia. Porque una es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Creer lo de su palabra, creer sus mandamientos, creer lo que Él dice y vivir en obediencia. Amén. Bueno, este breve devocional fue Juan capítulo 3, versículo 18, y nos dice acerca de que si creemos en Dios y vivimos en santidad, no seremos condenados al lago de fuego. Pero si creemos en Dios y le creemos a Él, principalmente le creemos a su palabra, Él nos va a dar esa bendición, de esa salvación, esa vida eterna. Pero es necesario que ustedes, toda la creación del Señor, hijos e hijas de Dios, todos tienen que venir a nacer de nuevo, tienen que venir a recibir a Cristo, tienen que vivir una vida en santidad consagrada a Él. Hoy alrededor del mundo estamos viendo tanta tiniebla, tanta situación alrededor del mundo. Pero el eterno Dios hoy te dice una palabra específica. Si tú no le crees, si tú no le obedeces, si tú no haces lo que Dios dice en su palabra, vives en santidad y en obediencia, estamos destinados a la condenación del lago de fuego. Pero si le creemos a su palabra, si creemos y obedecemos, vivimos en santidad, adorándole, glorificándole, viviendo consagrados delante de sus ojos, delante de Él, tenemos esa salvación, esa vida eterna. Y también Él añade bendición, y también Él añade sanidad, y Él también añade liberación, Él añade todo lo bueno. Pero tenemos que estar consagrados delante de Él, estar viviendo en santidad, en su presencia, adorándole, glorificándole. Entonces el devocional de hoy es Juan capítulo 3, versículo 18. Que es que el que cree en Él no ha sido condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no cree en el nombre del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Así lo dice Juan capítulo 3, versículo 18. Es el devocional de hoy. Amén. Que el eterno Dios les bendiga. Recuerden, diariamente de lunes a viernes son devocionales proféticos y evangelísticos. Se comparten para ustedes, se comparten para bendición, para sanidad, para libertad, para consolación, edificación, exhortación, pero siempre es palabra fresca, siempre hay doctrina de parte de Dios, siempre hay esa enseñanza bíblica de parte del Espíritu Santo. Amén. Si están escuchando esta transmisión o la escuchan después, no se preocupen, Dios va a hablar a su corazón, va a hablar a su alma, porque Él trae una palabra específica para ustedes. Amén. Que el eterno Dios les bendiga. Bendiciones.